Bueno, aló. También, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Voy a dictar una charla ahorita también. Sí, sí. Quedamos. Ok, listo. Ok, ok. Buenas noches con todos. Mi nombre es Juan Velarde, como me presentó el doctor Alave. Yo soy infectólogo, infectólogo y trabajo en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Estoy colaborando con Jorge para poder dictar esta parte de infecciones en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Para empezar y puedan comprender ustedes cómo está afectado el sistema inmune en este tipo de pacientes, se debe de conocer pues, cómo funciona y cuáles son las actividades que realiza el sistema inmune, ¿no? Entonces vamos a empezar conociendo, no sé si ustedes tienen un capítulo de inmunología dentro de la plana curricular, no sé si me pueden confirmar o no. Arnold, ¿tienen Doctor, algún capítulo de inmunología dentro de su currículum? sí, doctor, creo que en segundo año llevamos parte de Ya. inmunología. Ok, ¿y hayan tratado algo de inmunidad contra agentes infecciosos? Mm, Claro, supongo, en las primeras clases, ¿no? De este curso. No, ok, entonces vamos a, ya lo deben conocer entonces lo que vamos a hablar. Uy, ¿dónde pongo acá presentar a Arnold? ¿Dónde sale? Doctor, en la esquina inferior derecha dice presentar ahora, Presentar ahora, ya. ajá, y ahí coloca, Ok, si pantalla gusta, toda completa. la pantalla Ya, y le da donde dice toda la pantalla en la pequeña pestaña que le sale y después ya podemos observar su pantalla total. ya. Creo que no. A ver, ahí pueden ver. Ahora sí, doctor, está presentado. Ok, vamos a hacer un poco, vamos a repasar un poco lo que son el sistema inmune para poder después entender cómo impacta el daño que tiene el sistema inmune en los diferentes tipos de inmunosupresiones que se ven. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. En sí, el sistema inmune tiene tres funciones importantes.
Uno tiene una que es su actividad antiinfecciosa, no es la que vamos a tratar ahora, su actividad para poder controlar a los agentes infecciosos. Otra actividad es su actividad antitumoral. También es importante el sistema inmune en poder controlar el cáncer, ¿no? Él está vigilando y detectando las células que son anormales y es encargado de eliminarlas. Y cuando falla esto, y es más, los cánceres usan unos mecanismos de evasión del sistema inmune, y por eso es que empieza a desarrollarse cáncer. Y actualmente en las terapias modernas, unas terapias que se llaman, las cuales hay unos agentes que se llaman agentes monoclonales, que son anticuerpos creados, dirigidos contra una proteína, una molécula específica, tratan de bloquear esta forma como el cáncer está bloqueando la detección del sistema inmune para que el sistema inmune despierte y pueda controlar el cáncer, ¿no? Esas se llaman terapias biológicas. Y la otra actividad del sistema inmune es la actividad de tolerancia, ¿no? Autotolerancia, que cuando falla, pues aparecen las enfermedades autoinmunes, ¿no? Cuando falla la actividad antitumoral, aparece el cáncer, y cuando falla la actividad antiinfecciosa es donde ocurre el desarrollo de alguna infección. Entonces, existen diferentes microorganismos o patógenos. Organismos patógenos son virus, bacterias, parásitos, hongos, ¿no? Algunos pueden ser intracelulares, otros pueden ser extracelulares. Entonces, el sistema inmune tiene que tener múltiples mecanismos para poder reconocer a los diferentes tipos de patógenos a los cuales nos enfrentamos día a día, ¿no? Debido a esas diferencias que existen en su vida, ¿no? El sistema debe tener estrategias para poder hacer frente a esta variedad, ¿no? ¿Okay? Entonces, en esa batalla evolutiva hay un balance, ¿no? Para que se desarrolle una infección, tiene que haber un balance. Esta bandeja tiene que estar a favor del microorganismo que está evadiendo el sistema inmune para poder generar infección, ¿no? Entonces, tiene que haber mecanismos de escape, ¿no? Que hacen que desarrollen algún tipo de infección. ¿Ok? Entonces, eso es lo que les decía acá, ¿no? La defensa del hospedero versus la capacidad del microorganismo para poder evadir y poder resistir a la respuesta inmune, ¿no? Entonces, los microorganismos se van a basar en ciertos factores de virulencia, ¿no? Ciertas características que los hace más resistentes o que hacen que escape del sistema inmune, ¿no? Estos factores, y por eso puedan desarrollar enfermedad. Por eso que no todos los agentes infecciosos son patógenos, ¿no? Para que sean patógenos y generen y terminen desarrollando enfermedad, ¿no? También tienen que, antes de seguir hablando así, mejor ustedes recuerden los términos, ¿no? Virulencia, patogenicidad, infecciosidad, ¿no? Que deben de haber hecho en los primeros capítulos del capítulo de infectología, ¿no? Que es infecciosidad, capacidad del microorganismo de poder producir infección. Y una infección puede ser asintomática o puede ser sintomática, ¿no? Y si es sintomática, es lo que se llama enfermedad infecciosa. Entonces, cuando hablamos de enfermedad, ya estamos hablando de una infección sintomática. Por ejemplo, tuberculosis, ¿no? Tuberculosis pulmonar, una tuberculosis con síntomas, con tos, con fiebre, con hemoptisis, está desarrollando síntomas, se llama enfermedad tuberculosa. En cambio, cuando no llega a desarrollar síntomas, sino que solamente produce una infección asintomática, es la que conocemos como la tuberculosis latente, ¿no? Y la única forma de demostrarla es a través de un resultado de PPD que nos mire que el linfocito T se ha expuesto a este micobacterio y ha desarrollado una respuesta, ¿no? Y por eso se marca ahí en el test de tuberculina. Pero no hacemos síntomas, ¿no? Es una enfermedad asintomática, ¿ok? Entonces es igual acá. Entonces el agente infeccioso tiene que entrar al hospedero. Primero, su capacidad para generar infección se llama infecciosidad. Una vez que genera infección, ¿no? Luego vamos a ver si va a desarrollar enfermedad.
si desarrolla enfermedad, se llama patogenicidad, ¿no? ¿Qué tanto de enfermedad produce? Y esa enfermedad que está produciendo puede ser leve, puede ser moderada o puede ser severa. Y cuando hablamos de severidad, es lo que conocemos como virulencia, ¿no? La capacidad de producir toda esta variedad de moderado severo se llama virulencia, ¿no? ¿No? Y si se mueren, se llama letalidad, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es lo que debemos de tener claro para ir avanzando, ¿ok? Entonces, los agentes infecciosos pues tienen que pasar todas estas barreras, ¿no? Esta barrera que es del sistema inmune para poder generar infección, ¿no? Un agente, un microbio, tiene que pasar barreras mucosas, por ejemplo, ¿no? Que es nuestro primer barrera de defensa que tenemos, luego tiene un sistema inmune innato y luego tiene un sistema inmune adquirido. Una vez que pueda vencer esto, es donde recién empieza a desarrollarse una enfermedad, ¿no? Si no, la enfermedad puede ser la infección, puede terminar ahí, porque si el sistema inmune logra controlar esta invasión, no va a terminar desarrollando enfermedad, ¿no? Todo queda ahí y es controlado, ¿ok? Esta de aquí es para que ustedes puedan ver eh, lo que les estoy graficando, ¿no? Nosotros hagamos esta gráfica representativa, estamos recubiertos externamente por la piel, que es la primera barrera que tenemos, pero además de la piel tenemos todas las superficies mucosas, todas las mucosas, ¿no? Entonces, estamos envueltos en un globo y estos sitios son donde se van a desarrollar, por ejemplo, en mucosas, detrás de las membranas mucosas tenemos un sistema inmune de mucosas que es el que se encarga de controlar que un agente infeccioso no ingrese en todas estas zonas, ¿no? Y acá en la piel tenemos otras células encargadas de vigilar que no estén entrando. Después los agentes infecciosos no van a poder entrar, entonces recuerden, un agente infeccioso, si quiere entrar por mucosas, tiene que tener ciertos factores de virulencia para que pueda evadir el control inmunitario que sucede en esta mucosa, ¿no? A través de la piel tendría que haber una ruptura de la piel, como sucede cuando uno se hinca con un clavo, con un alambre, con alguna astilla, ¿no? O algún agente, o un vector, un artrópodo, por ejemplo, inyecte, ¿no? A través de una picadura, ¿no? Algún agente infeccioso, ¿no? Después no va a ocurrir nada de eso, ¿ok? Entonces, la primera barrera son los epitelios, solamente para recordar, ¿no? Estos epitelios, tenemos una capa de queratina en la que tienen que pasar todas las bacterias, ¿no? Llegar a la epidermis y ahí podría llegar, romper todo esto y llegar a la parte interna que es la dermis. Dentro de la dermis se encuentran unas células que son las células de Langerhans, que se van a encargar de hacer el control, ¿no? De fagocitar, presentar a las células efectoras y eliminar el agente infeccioso. Esto sucede en mucosas, ¿no? Las mucosas están recubiertas por secreción, por factores químicos presentes en estas secreciones como péptidos antimicrobianos, lisocimas, lactoferrinas, ¿no? ¿Ok? Hay una flora normal que no es patógena, que evita la adherencia a todo esto, y además hay una inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina de tipo A secretoria, que se encarga de controlar la adherencia de cualquier microorganismo patógeno en nuestras mucosas, ¿no? ¿Okay? Entonces, esto es lo que ya entrando a tallar la inmunidad, ¿no? El sistema inmune está compuesto básicamente por dos grandes grupos. Un grupo que es que desarrolla la inmunidad innata, el otro grupo que desarrolla la inmunidad adaptativa, ¿no? La inmunidad innata principalmente está dada por el polimorfo nuclear o el fagocito que conocemos, y estos se van a encargar de controlar a todas las que son bacterias extracelulares y hongos. Recuerden también eso, que cuando hay que saber, conocer en qué compartimento se produce la infección. Tenemos dos compartimentos, ¿no? El compartimento vascular, ¿no? Puede ser extracelular, el intersticial, que también es extracelular, ¿no?
y el compartimento intracelular, ¿no? Entonces, todas las infecciones que ocurran en el extracelular, ¿no? Les dije a través del torrente sanguíneo o el intersticio, son controladas a través de este sistema fagocitario, ¿ok? Entonces, es importante el rol que tiene la inmunidad innata en controlar este tipo de infecciones. Los agentes que se meten hacia el interior de las células, que serían infecciones intracelulares, van a conocer algunas bacterias que son intracelulares como tuberculosis, como salmonella, como neumocistis, que es un hongo, ¿no? Otro hongo, histoplasma, ¿no? Son intracelulares, requieren un control de este tipo de inmunidad celular para poder activar a este macrófago y pueda destruir a estos agentes que son intracelulares, ¿no? Y en este grupo de la inmunidad humoral que está dada por el linfocito B, aquí está dada por el linfocito T, y este linfocito T principalmente el CD4, después vamos a ver que hay una gama de linfocitos y este T4 tiene unas subpoblaciones que T1, T2, T helper 1, T helper 2, T 17, ¿no? Entonces, y T reguladores, que es otro grupo que T-REC, que es el que se encarga de parar un poco la lesión inflamatoria, ¿no? Es un poco más grande, esto lo vamos a ver más adelante. Y acá en B solo, por ejemplo, es el encargado de producir lo que son las inmunoglobulinas, y por eso que esta rama de la inmunidad, que es la que llamamos inmunidad humoral, y se encargan de controlar a todas las bacterias que son encapsuladas, ¿no? Bacterias encapsuladas tenemos a lo que es el neumococo, a la Haemophilus influenzae, al meningococo, son los clásidos, capnocytófaga también es una bacteria capsulada. Entonces, cuando falle la inmunidad humoral, va a haber infecciones producidas por estos agentes, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, uno debe conocer qué tipo de falla hay en el sistema inmune y eso le va a predisponer a algún tipo de agente infeccioso, ¿no? ¿Okay? Entonces, las células del sistema inmune se producen todas en la médula ósea, todo empieza en la médula ósea con la stem cell, ¿no? La célula pluripotencial. Hay dos grandes familias, el linaje mieloide, el linaje linfoide, y el linaje linfoide va a dar lugar al linfocito T, al linfocito B, al natural killer, y hay una célula dendrítica del linaje linfoide que también genera este linaje. La célula T, por ejemplo, se va a ir a madurar a lo que es el timo, donde va a haber una selección de los receptores T y van a destruir a los que son autorreactivos y solo van a quedar el otro grupo, ¿no? El B se va a lo que es ganglios linfáticos y vaso, y es ahí donde principalmente van a permanecer, ¿no? Hay otro grupo de T, que es tejido que está circulando, y hay grupo de T que una vez que se exponen quedan en médula ósea como T de memoria o B de memoria, ¿no? En cambio, en el linaje mieloide están todo lo que son los granulocitos. Estamos hablando del grupo de la inmunidad innata. Entonces, en este grupo de aquí es inmunidad adquirida y este grupo de aquí es inmunidad innata, ¿no? Neutrófilos, basófilos, eosinófilos, los macrófagos, ¿no? Y este grupo son los granulocitos, ¿ok? Entonces, ¿cómo uno cuando hace los estudios empieza a reconocer qué tipo de células son? Es a través de los marcadores de antígenos que tienen en sus superficies, ¿no? CD34, por ejemplo, es el marcador de las stem cell que están en médula ósea, ¿no? Y también CD34 positivos con estos tres marcadores, CD8 positivos, CD71 son stem cell que salen a circulación periférica, ¿no? Entonces, por eso está acá en sangre. Entonces, cuando uno va a hacer un trasplante de médula ósea, lo que hacen, van a colectar las stem cell y van a colectar stem cell periféricas, ¿no? Estas de aquí, como cuando uno dona sangre, lo pasan por un equipo, así como hace plasmaféresis, y este equipo, por el tamaño, por unos receptores que tiene, y cuando van pasando la sangre, va seleccionando este tipo de células, ¿no? ¿Okay? Luego esto se guarda, esta bolsa colectada con cierta cantidad,
Uno cuando hace un trasplante de médula ósea colecta un número determinado, y si no puede colectar en una colecta, hacen otra u una tercera colecta para juntar la cantidad establecida, y después esa es infundida cuando hacen el trasplante de médula ósea, ¿no? También pueden sacar stem cells de médula ósea directamente, ¿no? Pulsando directamente médula ósea y haciendo colecta, pero casi ya no se usa mucho esto, es más sangre periférica, ¿no? Y después aquí el grupo del mieloide, ¿no? Macrófagos son sus receptores y dónde se encuentran, ¿no? Tejidos, las de Langerhans están en piel, por ejemplo, ¿no? Hay células dendríticas foliculares, células dendríticas interdigitales, otro tipo de células dendríticas, ¿no? Principalmente en tejidos, y así se van distribuyendo como células presentadoras de antígeno, ¿no? Los granulocitos también tienen sus receptores, como los pueden ubicar. Los linfocitos T no tienen estos receptores en su superficie. Entonces, ¿cómo detectan estos receptores? A través de un test que se llama citometría de flujo. Uno hace citometría de flujo, empieza a hacer la detección. Quiero hacer T, entonces establezco estos marcadores que me busquen la citometría de flujo, es decir, cuento los linfocitos T, los linfocitos B que hayan. Incluso cuando se activan estos, cambian estos marcadores a otro tipo, y uno puede definir si es un T activado, o es un T que está virgen, o es un T de memoria, entonces así van reconociendo, ¿ok? Nada más. Y esta maduración, ¿cómo sucede esta maduración? ¿Cómo se van diferenciando? Se van diferenciando porque en la médula ósea, toda la matriz de la médula ósea, todo el soporte que le da los fibroblastos y todo lo demás, producen ciertas interleuquinas, ¿no? Por ejemplo, IL-6, IL-3, ustedes ven que cada una de estas interleuquinas es lo que va estimulando la diferenciación celular de alguna línea o de algún linaje, ¿no? Por eso que es muy importante el estroma que se encuentra en la médula ósea, ¿no? Y esto es para ver cómo están distribuidos, en qué porcentaje principalmente se distribuyen en el hueso estas células, ¿no? La mayoría son granulocitos, ¿no? La médula ósea produce el mayor porcentaje de granulocitos. Recuerden que los neutrófilos solo duran en sangre periférica entre 5 a 7 días y luego mueren, entonces todos los días tienen que estar produciendo granulocitos, ¿no? Por lo tanto, cuando un paciente entra a quimioterapia, el principal impacto que va a tener la quimioterapia al detener el ciclo celular va a producir un golpe en lo que es médula ósea, ¿no? Al parar estos precursores, y lo que va a producir es que lleva una neutropenia, ¿no? Ese es el porcentaje de los linfocitos, y ustedes ven las células. La idea era traerles esos, ¿ok? Entonces tenemos dos grupos grandes, la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata, recordar que es la primera que entra a tallar, a luchar contra las infecciones, se dan desde el tiempo cero, ¿no? Hasta las primeras 12 horas, y luego de la infección empieza a tallar la inmunidad adaptativa, ¿no? Linfocito B, linfocito T, a través de un link. El link que hace aquí entre inmunidad innata y adaptativa son las células presentadoras de antígeno, ¿no? Hay varias células presentadoras de antígeno que son los macrófagos, monocitomacrófagos, las células dendríticas, las células de Langerhans. Los mismos linfocitos B pueden comportarse como células presentadoras de antígeno y van a presentar esos antígenos al linfocito T virgen, ¿no? El T virgen, en la cual tiene que buscar a un receptor de células T que encaje específicamente contra el antígeno que está presentando, ¿no? Una vez que detecta y busca ese grupo, ese linfocito T, empieza su división clonal, ¿no? Y se vuelven T efectoras y empieza a, por citoquinas, amplificar la respuesta inmune y hacer el control del agente infeccioso que ha entrado, ¿no? El B también se puede estimular directamente a través de cuando encuentra o cuando detecta polisacáridos, por ejemplo, ¿no? Pero si es que no es estimulado por un T, si no tiene una coayuda de un T,
no va a quedar linfocito B de memoria, ¿no? Va a generar los anticuerpos, pero no queda un B. Pero cuando sí es potenciada la respuesta por un T, hace que se genere un linfocito B de memoria. Además, hace que ese linfocito B que se activó cambie de isotipo. Recuerden que hay varios tipos de inmunoglobulinas, cambia de isotipo a una inmunoglobulina G de mayor afinidad, ¿no? Y eso hace que esos anticuerpos que produzca sean de mejor calidad y se obtenga lo que se llama neutralización, ¿no? Anticuerpos neutralizantes. ¿Okay? Entonces, las células de la inmunidad innata son principalmente los fagocitos, ¿no? Están también las células dendríticas, los natural killers, mastocitos, basófilos, ¿no? Y como componente humoral de la inmunidad innata está todo lo que es el sistema de complemento, las proteínas de fase aguda y, bueno, citoquinas, ¿no? Y las barreras que son piel y mucosas, ¿no? Todo esto es inmunidad innata, es lo primero que empieza a tallar. Luego viene la inmunidad adaptativa, linfocitos T, linfocitos D, y la parte humoral viene a ser todo lo que se llaman anticuerpos, ¿no? Esta amplifica y además genera memoria, ¿no? Si esta controla la infección, no va a generar memoria, ¿no? Entonces, si se vuelven a exponer, no va a producir. Otra vez tiene que tallarse todo esto, no va a tallar, resaltar esta memoria, ¿no? Entonces, las vacunas, por ejemplo, tratan de que al exponernos a los antígenos, lo que tratan es de que se genere un linfocito T, una inmunidad adaptativa con un linfocito B de memoria, ¿no? Que son las que van a generar, van a quedar, van a generar, uno, mejor respuesta a la vacuna y además va a quedar memoria para una segunda exposición, ¿no? Entonces, ¿y cómo consigo esta memoria? ¿Cómo puedo hacer que este linfocito B, que es el que va a producir los anticuerpos, genere memoria? A través de la estimulación de un linfocito T. Entonces, eso vamos a ver que en vacunas vienen a veces asociados con otros productos con la vacuna para tratar de poder generar la memoria. Por ejemplo, el aluminio, ¿no? O pueden componer otras proteínas que van a hacer que se genere una memoria. Entonces, ustedes ven acá, la inmunidad innata es la que arranca, ¿no? Las 0 horas a 4 horas de una infección, reconocimiento por unas ya proteínas que cada bacteria o cada microorganismo tiene, puede eliminar la infección. Si se va a demorar, no puede controlar, hay un reclutamiento hacia la zona de más células inflamatorias, más granulocitos, no se activan estas y pueden controlar. Si no logran controlar, empieza a tallar la inmunidad adaptativa, ¿no? Todo esto es innata, la inmunidad adaptativa, ¿no? Reconocimiento por T y B. Esta inmunidad, el link es la célula presentadora de antígeno. Esta célula tiene que viajar, transportar el antígeno hacia los órganos linfoides en busca de estos T o B con esos receptores específicos, ¿no? Expansión clonal y eliminación de la gente, y cuando suceda esto va a haber inmunidad protectora, ¿no? Porque se va a generar memoria, no va a haber, si hay reinfección, va a haber un fácil reconocimiento y rápido control. No va a demorar todo esto que demoró en controlar la infección, ¿ok? Entonces, esto es lo mismo. La primera etapa que se establece la infección de respuesta adaptativa innata, hasta que entra la respuesta adaptativa y empieza a controlar, ¿no? Y viene después la eliminación del agente infeccioso y viene a quedar la memoria, ¿no? Entonces, los efectores, las moléculas efectoras de la inmunidad innata son todo lo que son citoquinas, interferones, es una respuesta inflamatoria más que todo lo que genera este grupo innato, ¿no? ¿Y a través de qué? A través de estos receptores, Toll-like receptors, NLR, vamos a hablarlos ahorita más adelante, ¿no? Y las células presentadoras de antígeno, que son las que van a estar haciendo el link contra las células, contra la inmunidad adaptativa, ¿no? La potencia de la inmunidad adaptativa que ocurre en los días posteriores de la infección va a ser mucho más fuerte y también mucho más rápida, ¿ok? Entonces,
Ahora, el sistema innato o el sistema adaptativo emplean distintas estrategias para poder distinguir o poder controlar a un microorganismo invasor, ¿no? Entonces, el innato, por ejemplo, utiliza un conjunto de receptores que reconoce moléculas que son conservadas en grandes grupos de microorganismos, ¿no? Son moléculas estructurales importantes del microorganismo que no han variado con el transcurso de la evolución, se han mantenido siempre presentes. En cambio, el adaptativo emplea receptores antigénicos que ya reconocen moléculas específicas, ¿no? Más bien destruye al agente y presenta ya un antígeno específico, y eso es lo que va a reconocer un receptor de células T, ¿no? Y es exclusivo para cada organismo. Aquí es genérico para todos los microorganismos. En cambio, aquí el adaptativo reconoce algo que es específico para cada tipo de microorganismo en particular, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos o se conocen como estas moléculas de aquí que está en la pared de estas que están en la pared del microorganismo y se llaman patrones moleculares asociados a patógenos, los PAMs, ¿no? Estos patrones moleculares asociados a patógenos puede ser, por ejemplo, en un gran positivo el peptidoglicán, ¿no? Entonces todos los gran positivos van a tener como parte de su estructura un peptidoglicán, ¿no? Entonces, peptidoglicán, el hongo puede ser galactomanano, ¿no? Lipopolisacárido gran negativos, ¿no? Y la inmunidad innata tiene que tener unos receptores que vayan a reconocer a estos PAMs. Y estos receptores se les conoce como receptores de patrones de reconocimiento, PRR, ¿no? ¿Okay? Entonces, así reconocen moléculas genéricas, estables en el tiempo evolutivo, no cambian, ¿no? Y de manera innata va a reconocer eso, ¿no? En cambio, una inmunidad adaptativa no destruye a este microorganismo y va a presentar una molécula o una proteína que es específica para un microorganismo independiente, es más selectivo, ¿ok? Entonces, estos PAM, por ejemplo, puede ser lipopolisacárido, peptidoglicano, ácido lipotectóico, manosa, DNA, RNA de doble cadena, ¿no? Genérico para todos los microorganismos, ¿no? ¿Ok? Y estos PAMs que tienen su contraparte, que son los PRR, que son los receptores que tienen que reconocer este PAM, el grupo grande de estos receptores se llaman Toll-like receptors, ¿no? Los TLR, ¿ok? Estos Toll-like receptors van a reconocer estos PAM, hay de diferentes tipos, Toll-like receptors tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, hasta 11 tipos de estos, y cada uno reconoce cada tipo de moléculas. Entonces, estos están en la superficie principalmente de los neutrófilos, todo lo que es inmunidad innata, ¿no? De las células presentadoras de antígenos, de los granulocitos, ¿ok? Hay otras patrones, otro tipo de receptores que son los not-like receptors, los NLR, ¿no? Y los otros que son los RIC1 receptors, los RLR, ¿no? Que estos están intracitoplasmáticos, ¿no? Para el caso de que una bacteria o un virus que tiene un ciclo intracelular pueda reconocerlo y puedan activar al sistema inmune, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto les decía, los Toll-like receptores están en las membranas, hay varios tipos, cada uno tiene un ligando natural, ¿no? Tipo LPS, lipopolisacárido, fragilina, ácidos, RNA, DNA. Y ustedes, cuando han escuchado hablar, por ejemplo, de la vacuna de Pfizer, que es una vacuna de RNA mensajero, ¿no? Tiene que ser envuelta en algo porque si no el sistema inmune lo va a reconocer y lo va a eliminar y no va a generar eso, ¿no? Tienen que evadir el sistema inmune esta tecnología para que pueda reconocer. ¿Quién es el reconocimiento de esto? Eso lo hace un Toll-like receptors, ¿no? Hay otros
receptores transmembrana que se llaman scavenger receptors, ¿no? Que puede ser estos receptores de aquí, CD36 y CRA, ¿ok? Hay otros receptores tipo lectin, ¿no? Tipo C, ¿ok? Estos son transmembrana y ustedes ven acá los ligandos, pueden ustedes ampliar después eso, y los intracelulares, los NOT y los RIC, y ustedes pueden ver aquí cuáles son sus ligandos, ¿no? Y las especies, ¿no? Las especies de virus, hongo, bacteria que contienen esto, pero en grupos grandes se está explicando, ¿no? Ok, entonces acá tenemos los toilet receptors, son aquí transmembrana, y puede reconocer el 2, el 4, a la proteína GP, glicoproteína de los virus, ¿no? El DNA, el tipo 9, el RNA, el tipo 3, una bacteria, pueden reconocer DNA, lipopolisacárido, peptidoglicano, ¿no? Y así gran positivo, gran negativo. Entonces esa es la importancia de esos receptores, toll-like receptors, y si sucede intracelular, los otros tipos de receptores, ¿no? ¿Okay? Para que no pueda escapar el sistema inmune, del sistema inmune, ¿no? Entonces un estafilococo, por ejemplo, un neutrófilo aquí, esta es su membrana y todos estos tipos de receptores que tiene este neutrófilo, por ejemplo, para poder reconocer a todas estas proteínas que tienen en su superficie Staphylococcus aureus, ¿no? En una cápsula, recuerden, tiene un peptidoglicano, ¿no? Y, por ejemplo, acá está unido a moléculas de complemento, ¿no? Complemento de cuando se activa el complemento, hay un receptor de complemento C3A, ¿no? Entonces va a generar ahí la búsqueda y destrucción de esto, ¿no? Y internamente, cuando se activan todos estos tipos de receptores, ¿no? O los NOT o los receptores NOT o los receptores RIC, ¿no? Van a generar a producción de citoquinas proinflamatorias, ¿no? ¿No? Principalmente IL-1, IL-2, ¿no? Estos van a clivar y llamar las proteínas para, y si hay un endosoma, ¿no? Estos también están acá, estos son los receptores tipo 3, tipo 7, tipo 8, de alguna bacteria que ha sido fagocitada, igual va a disparar señales intracelulares y va a generar citoquinas inflamatorias. Muchas bacterias aquí inhiben, principalmente los intracelulares, inhiben a estos receptores para que no puedan lanzar la señal y escapar de su destrucción. Otras bacterias tienen otro escape a través de la inhibición de la fusión del endosoma con el lisosoma, ¿no? Y así evitan, y otros escapan este endosoma, ¿no? Hacia el interior del citoplasma, ¿no? ¿Okay? Pero, a ver, toda esta inmunidad innata que estamos viendo, ¿no? Es todo a través de estos toll-like receptors, que sería todo este grupo de neutrófilos, macrófagos que están aquí adelante. Cuando es exagerada esta respuesta, porque es la primera respuesta que está viendo, es lo que va a generar lo que llaman un shock séptico, ¿no? Shock séptico es una respuesta exagerada a un agente de origen infeccioso, ¿no? Que no ha sido balanceada, ¿no? Entonces, imagínate toda esa liberación de estos mediadores. Luego entra a tallar la inmunidad adaptativa, que cuando va controlando la proliferación, va a entrar a regular con un linfocito T regulador, parando un poco la inflamación y haciendo que no se genere esto de acá, ¿no? Si no se logra controlar, puede haber estimulación crónica de la inmunidad innata hacia la inmunidad adaptativa, y esto puede llevar a lo que es, por ejemplo, una teoría de esta formación de aterosclerosis, ¿no? Otro es fatiga crónica, bloqueo se satura y se fatiga el sistema inmune y ya no hay respuesta inmune, ¿no? Problemas de autoinmunidad, ¿no? Y otras cosas más, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto es lo mismo del neutrófilo, ¿no? Y entonces, en resumen, es esto: inmunidad natural, inmunidad innata y inmunidad adaptativa. Diferentes individuos, ¿no? Yo, Betty, Matos, todos reconocemos por inmunidad innata a los mismos agentes. Los genes que generan estos receptores están en nuestros genes
entre todos y compartimos la misma genética, no va a haber problema. En cambio, en la inmunidad adaptativa hay un arreglo de genes y cada uno va a producir un receptor distinto y ahí es donde nos diferenciamos, en la que cada uno, una respuesta de cada uno es distinta a del otro individuo, ¿no? Entonces el sistema adaptativo es más selectivo, ¿no? Entonces, y eso es lo que quiere dar a entender esta diapositiva. La inmunidad innata, todas las días come un menú, ¿no? Que no varía, siempre lo mismo, no distingue nada, todo es lo mismo. En cambio, la inmunidad adaptativa tiene un menú más variado y puede ser más específico, ¿no? Una manera gráfica que uno puede dar a entender esto, ¿no? Otra cosa más, la inmunidad adaptativa siempre va a ocurrir de la misma intensidad y en el mismo tiempo, ¿no? O sea, si yo me vuelvo a exponer 2 veces, 3 veces o 4 veces a la gente, siempre va a ser de la misma intensidad y con el mismo tiempo. En cambio, la inmunidad adaptativa, la primera vez que yo me expongo, el tiempo va a durar más, ¿no? Y la intensidad va a ser menor. Pero en la segunda exposición, el tiempo va a ser menos y la intensidad va a ser mayor. A la tercera, mucho mayor, y a la cuarta, mucho más, ¿no? Y además el tiempo va a ser más corto, ¿no? Por eso es que ustedes ven en vacunas, ¿no? Uno pone la primera dosis de la vacuna, la respuesta no va a ser buena y requiere una segunda dosis para poder generar una mejor respuesta o hasta una tercera dosis según este tipo de vacunas que quieren. Y eso es estudiado en base a esto, ¿no? a la respuesta del sistema inmune, cómo va. ¿Ok? Este es otro tipo de células de la inmunidad innata, que es el natural killer. El natural killer va a destruir principalmente a células infectadas, se va a tallar en lo que es inmunidad contra microorganismos intracelulares, ¿no? Pero recuerden que todas las células sanas van a presentar en su superficie unas moléculas que son las moléculas de histocompatibilidad, MHC clase 1, todas las células de nuestro cuerpo expresan en su superficie moléculas MHC clase 1. Viene a ser como el DNI que uno tiene, ¿no? Todo peruano tiene que tener un DNI que lo identifica. Entonces, en el cuerpo, todas las células tienen que tener MHC clase 1 que le identifica. Cuando no tiene esta clase 1HC, este natural killer la reconoce como extraña y empieza a destruirla, ¿no? Entonces, esta MHC clase 1, por ejemplo, cuando se altera, no la reconoce, porque, por ejemplo, eso puede suceder en cáncer, ¿no? Altera esto, no reconoce, el natural killer destruye esta nueva célula que es cancerígena, ¿no? Y en infecciones es porque hay virus o hay bacterias que están evitando que se exprese MHC clase 1 para que no pueda ser reconocido, pero eso trae a favor nuestro de que el natural killer la detecte y la destruya, ¿no? Y este es el otro elemento del complemento, ¿no? No solo más del complemento, un grupo de proteínas que se van cribando para opsonizar a una bacteria, ¿no? Y estos fragmentos que empieza desde el C3, ¿no? C3A y C3b, C3A puede ser liberado, va a jalar quimiotaxis, ¿no? Y al final va a opsonizar a la bacteria y las bacterias tienen los macrófagos tienen receptores que van a reconocer C3b y así van a ayudar a que sean fagocitados, ¿no? Hay varias vías para activar el complemento, el sistema de complemento a través del mismo microorganismo, a través de anticuerpos, ¿no? Anticuerpos que se han unido al microorganismo, al patógeno, y estos parte posterior del anticuerpo activa, o a través de la selectina, ¿no? De la selectina con la manosa y genera la activación. Una vez que se genera esta activación, son proteínas que van formando y forman lo que se van uniendo hasta formar esto que es el complejo de ataque de membrana, un poro, ¿no? Y produce la lisis del microorganismo. ¿Ok? Entonces,
Esto es en conclusión, la respuesta innata, la respuesta adaptativa es específica, la otra es inespecífica, es inmediata, esta va a tardar entre 3 o 4 días. Entonces ustedes recuerden cuando uno se enferma, ¿no? Un resfrío, una gripe, los primeros 2 o 3 días están con toda la molestia, con todo el malestar, está luchando la inmunidad inespecífica, innata, pero a partir del tercer día uno empieza a sentirse mejor porque entra a tallar ya una respuesta adaptativa específica, va controlando y va desapareciendo, ¿no? ¿Ok? Entonces ya son los macrófagos que se comportan como células presentadoras de antígeno. Entonces yo la quería traer aquí para que ustedes puedan ver que cada órgano tiene una célula diferente, diferenciada, que se comporta como célula presentadora de antígeno, ¿no? En el hueso es el osteoclasto, en el sistema nervioso central es la célula de la microglia, en el pulmón los macrófagos alveolares, en el hígado las células de Kupffer, en el tejido conectivo los histocitos, en el vaso los macrófagos esplénicos, ¿no? Entonces todo nuestro cuerpo está, digamos, invadido, plagado por células presentadoras de antígeno y son las que van a hacer el link con el otro grupo, ¿ok? Y nada más con eso, la inmunidad adaptativa, hemos visto todo lo que es inmunidad innata, la inmunidad adaptativa, vamos a ver los linfocitos, el link va a ser la célula presentadora de antígeno, esta es una Langerhans que está en piel, por ejemplo, ¿no? Una vez que las células presentadoras de antígenos capturen a través de los, ¿no? A través de reconocimiento a estos PAMs, ¿no? Que ya saben que son los PAMs, ¿no? Destruyen y van a presentar sus antígenos, se van a ir a buscar hacia el ganglio linfático local, ¿no? Un linfocito, ¿no? Estas son sus digitaciones, y ellos están presentando a diferentes linfocitos a la vez, tratando de encontrar un linfocito, un receptor de linfocito que encaje bien con esta partícula, este antígeno que está presentando a través de una molécula de MHC clase 2, ¿no? Clase 2, ¿no? Entonces hay varias células presentadoras de antígenos, las células presentadoras de antígenos profesionalizadas, ¿no? Que se encargan de hacer esto. Hay macrófagos, dendríticas y células B, ¿no? Hasta que encuentran un naive helper, de helper naive, ¿no? O sea, nativo que no ha sido expuesto, ¿no? Un naive, encuentra un receptor y se activa, ¿no? Se empieza a activar el T, ¿no? Entonces es una manera esquemática como la célula dendrítica madura, una vez que ha procesado antígenos, ¿no? Puede buscar o estimular a diferentes clonas, ¿no? De T tratando de buscar al que pueda responder, ¿no? Entonces, estas células dendríticas se los reconoce a través de estos marcadores de superficie, CD1, CD14, CLA, ¿no? Y acá tienes para los de las células linfoide, ¿no? Ok, célula dendrítica mieloide, célula de Langerhans, célula dendrítica plasmacitoide, ¿no? Creo que nada más no vamos a hablar más con células dendríticas, vamos a ir avanzando. Ok, esto ya saben, es la que lleva y procesa y es el link que hace entre la inmunidad adaptativa. Ok, las moléculas MHC de histocompatibilidad son las de tipo 2, las que son las moléculas específicas para presentar a estos tipos de antígenos, ¿no? La MHC clase 1 es, como les dije, como el DNI, todas las moléculas, todas las células de nuestro organismo presentan su superficie y el linfocito citotóxico, el linfocito, el natural killer, viene y las va rodando, ¿no? Y las va reconociendo, ¿no? Tú tienes tu necesidad, está bien. Y así va haciendo la vigilancia inmune de las células, ¿no? Si alguna de esas células detecta que está invadida por una bacteria o un virus o lo que fuere, las detecta y las empieza a destruir, ¿no? Uh, ok, vamos con esto. Y bueno, esto es el linfocito B y el linfocito T, de parte ya de la inmunidad adaptativa, ¿no?
Aquí es importante el receptor del linfocito T. Los receptores del linfocito T vienen luego de hacer el arreglo molecular de estos genes que tenemos de moléculas de histocompatibilidad, ¿no? En la diapositiva, en la gráfica que les mostré, cómo cada individuo hace un arrangement diferente, entonces cada individuo tiene diferentes tipos de TCR. Y cada TCR es específico para cada tipo de molécula. Entonces, las células presentadoras de antígeno tienen que buscar entre toda la población de linfocitos T quién tiene un TCR que ajuste al antígeno que están presentando, ¿no? En cambio, el linfocito B más bien tiene como receptor en su superficie no un receptor de linfocito T como aquí en este caso, sino una inmunoglobulina, ¿no? Es una inmunoglobulina de superficie, ¿no? Y es así como ellos reconocen, se activan y viene la división clonal, ¿no? Luego viene el linfocito de memoria si es que hay una coestimulación del linfocito T a esta activación, ¿no? Si no, simplemente se activa en plasmocito y producción de inmunoglobulinas y tampoco del switch, si es que no hay esto, ¿no? Después de una activación de linfocito T, hay un grupo que se va a ver, va a ir a ser el efectora, ¿no? Función efectora, pero hay otro grupo que va a quedar como T de memoria contra ese antígeno que se ha activado, ¿no? ¿Okay? Entonces aquí está TGLPER1, ¿no? Va a producir, a coestimular, por ejemplo, al B, que les decía, como coestimula a través de interferón y potencia su producción de inmunoglobulinas y además produce un switch, un cambio hacia una inmunoglobulina de mayor afinidad, ¿no? Linfocito B también coestimula a las células presentadoras de antígeno, a los neutrófilos, a los que han fagocitado, a los diferentes fagocitos, interferón, para que se puedan activar y puedan destruir a los microorganismos intracelulares que tienen acá, ¿no? Potenciación de la muerte microbiana, ¿no? Intracelular, ¿no? Igual acá, ¿no? Y así van controlando la infección, ¿no? Entonces el té es como el que pues como que el que acelera el ciclo, ¿no? Estimula, ¿no? Y también hay otros té que van a parar, ¿no? Que es el té regulador y empieza a tallar después de una vez que está controlado todo esto, ¿no? Esto es lo de la coestimulación, ¿no? De T con D, ¿no? A producción de IgE, por ejemplo, hay varias subpoblaciones de linfocitos T helper, ¿no? Por ejemplo, T helper 1, y T helper 1 se caracteriza por liberar como mediadores interferón, ¿no? Interferón, TNF, y se utiliza helper 1 para poder controlar unos microorganismos intracelulares y también para los extracelulares, ¿no? T helper 2, el subtipo de población helper 2, produce más interleuquina 10 y L4, y esto más bien va hacia la estimulación de eosinófilos, ¿no? Inmunoglobulina tipo E, por ejemplo, que va a ayudar a liberar los gránulos, ¿no? Como respuesta a los que son parásitos o mitos, ¿no? Por eso es que ustedes cuando ven, ¿no? Un parásito, chequean en el hemograma los eosinófilos y quien está generando esta estimulación de eosinófilos, un T helper 2, una población de T helper 2, ¿no? A través de la coestimulación del linfocito B para que produzca este tipo de inmunoglobulina, ¿no? Como les decía, hay varias, helper 1, regulador, por ejemplo, va a generar IL-6, IL-23, de helper 2 a través de IL-4, y es la misma célula presentadora de antígeno a través de esta citoquina del factor de crecimiento tumoral beta, ¿no? Es el que genera y va a producir disminución de la respuesta inmune, ¿no? Disminución si es que hay autoinmunidad, también va a generar esto. Muchas veces hay una falla de esto y va a generar autoinmunidad, ¿no? ¿Okay?
Esto es lo mismo. Solamente para que puedan ver las diferentes inmunoglobulinas que se generan en el linfocito B, ¿no? Inmunoglobulina M, inmunoglobulina G. Hay varios isotipos, subclases de inmunoglobulina G, G1, G2, G3, ¿no? Inmunoglobulina E, inmunoglobulina A, que es la inmunoglobulina de mucosas, ¿no? La A es secretoria, inmunoglobulina secretoria y se va hacia las mucosas, ¿no? ¿Ok? De estas G, ¿no? Son las que tienen mayor afinidad, incluso de estas hay otros isotipos, que es isotipo G2, isotipo G3, que van siendo más específicas y con mayor afinidad hacia el antígeno que se está produciendo, ¿no? En cambio, la M es la primera que aparece, ¿no? Es la que puede activar complementos más rápidamente, ¿no? Pero también su afinidad no es exquisita contra el antígeno, ¿no? Entonces, este linfocito B que está produciendo como primera respuesta a esta inmunoglobulina es estimulado por el T y así va a hacer el switch, ¿no? Hacia la producción de unas inmunoglobulinas más específicas, ¿no? A través de interferón gamma, ¿no? O a través de IL-4 para generar inmunoglobulina E, por ejemplo, ¿no? ¿Okay? En cambio, para IgA a través de estas citoquinas, ¿no? ¿Ok? Los anticuerpos, bueno, van a facilitar la aglutinación, la opsonización, neutralización de toxinas, ¿no? Citotoxicidad mediada por anticuerpos, ¿no? Entonces, los anticuerpos pueden ligarse a moléculas que están en superficie de la célula, ¿no? O la misma molécula lo está presentando, la MS clase 1, entonces se une y incrementa la citotoxicidad mediada por células, ¿no? Okay. Vamos avanzando. Y esto solamente para que puedan ver cómo a través de la migración, ¿no? Una vez que sucede una infección, van migrando los neutrófilos, los macrófagos, ¿no? Y hay ciertos mecanismos que las bacterias, como decían, tienen que evadir al sistema inmune para generar una infección, ¿no? Por ejemplo, a través de la inhibición de la quimiotaxis, a través de la inhibición de la fagocitosis, ¿no? A través de inhibición de los mecanismos de muerte dependiente de oxígeno, ¿no? La producción de radicales libres, ¿no? ¿Okay? Hay ciertas moléculas que ellos tienen, bombas de flujo, auricina, ¿no? Y otras cosas más, ¿no? A través de la inhibición de complemento, ¿no? Evitan que el complemento se forme aquí, principalmente aquí en las cápsulas. Cuando una bacteria tiene una cápsula, evita que se une el complemento y evita que se una un anticuerpo a esta bacteria. Entonces así evaden la fagocitasis y evaden al complemento y no los puede reconocer, ¿no? Y así hay otros sitios donde las bacterias han desarrollado para poder evitar esto, ¿no? Su destrucción. Por ejemplo, ¿no? Fagocitosis, proceso bloqueado, ¿no? Una fagocitosis, por ejemplo, algunas bacterias como el Streptococcus pyogenes, que produce el neumococo, ¿no? A través de su proteína N, ¿no? Ustedes han visto que el neumococo tiene una proteína en su superficie, la proteína M, que se usa para hacer la tipificación de qué neumococo es, ¿no? De qué serotipo de neumococo es, tipificando su proteína M. Y esa proteína sirve para evitar la fagocitosis, por ejemplo, a través de la cápsula, ¿no? Tiene una cápsula de polisacárido, ¿no? El neumococo, ¿cómo se llama? El hongo, el criptococo neoformas, también tiene cápsula. Yersinia, ¿no? Yersinia pestis, ¿no? Por ejemplo, tiene también moléculas que evitan fagocitosis, evitan el reclutamiento, ¿no? Estafilococo a través de estas proteínas, a través de péptidos antimicrobianos, ¿no? Aureus y piógenes tienen estas moléculas que evitan, que tienen propiedad antimicrobiana, ¿no? Y así ustedes pueden ver un sinfín de procesos que pueden ser bloqueados por estos
por estos microorganismos y evadir al sistema inmune, ¿no? Evasión del sistema inmune, bueno, vamos a hablar más de esto. Y bueno, estos mecanismos por los cuales evaden el sistema inmune es lo que se conoce como factores de virulencia bacteriana, ¿no? Pueden ser exotoxinas que generan, pueden tener PIN, pueden tener cápsulas que evitan fagocitosis, evitan reconocimiento de complemento, ¿no? Flagelinas, ¿no? Glicocalis, lipopolisacáridos y así. Por eso que no todos los microorganismos pueden llevar a desarrollarnos infección, ¿no? Entonces, ciertos microorganismos que no son patógenos van a generar infección cuando se afecte el sistema inmune, ¿no? Okay. Vamos avanzando. Y solamente esto para poder también que puedan comprender un poco en vacunas, ¿no? En vacunas va a haber una respuesta hacia el antígeno que se va a colocar. Hay una respuesta de célula linfocito B de la zona marginal, esto es en el ganglio, ¿no? Y el que está en la zona folicular del ganglio, ¿no? En los vasos y en otros órganos linfoides, y igual está el linfocito que está en mucosas y en tejidos, ¿no? ¿Ok? Entonces, si es que este estímulo que se genera es a través de polisacáridos, ¿no? O lípidos, simplemente se activa y produce inmunoglobulina M. No hay un switch hacia una inmunoglobulina G, A o E que son más específicas, ¿no? Igual aquí, ¿no? Si es un polisacárido, solo es esto. Y el ejemplo clásico, por ejemplo, es la vacuna de neumococo contra neumococo del tipo polisacárida. Ustedes van a escuchar que hay dos tipos de vacunas contra neumococo. Una vacuna polisacárida y una vacuna conjugada. La vacuna polisacárida es esto, es decir, que tiene polisacáridos, lo que va a hacer es estimular la producción de inmunoglobulinas tipo M y ahí va a quedar. Por eso que esta vacuna de polisacáridos con el tiempo se pierde. Y por eso que cada 5 años tiene que volver a colocarse otra vacuna de contra el neumococo, si es que se colocó la de polisacáridos, ¿no? La otra vacuna contra el neumococo es una vacuna conjugada, ¿no? Una vacuna conjugada en la cual al antígeno que se está colocando el neumococo sería conjugado con una proteína. Y al unirse una proteína va a hacer que entre a tallar un linfocito T, porque va a reconocer esta proteína, se va a estimular y va a estimular al linfocito B, y ese linfocito va a hacer un switch y va a empezar a producir inmunoglobulina G, A o E, y va a ser, por eso que es esto que se llama switch T dependiente, ¿no? Una producción de anticuerpos de alta afinidad que van a durar más tiempo y van a generar memoria, células de memoria, ¿no? Entonces, un tipo de vacuna conjugada, por ejemplo, contra neumococo, es una vacuna que te dura más tiempo, 10 años, o incluso a veces es para toda la vida, como sucede, por ejemplo, ahora en vacuna contra hepatitis B. Uno completa sus 3 dosis y no se tiene que volver a vacunar, ¿no? ¿Ok? Los que hacen este tipo de switch a inmunoglobulina G, las vacunas que hacen esto, generalmente son las vacunas con virus vivos atenuados, ¿no? O sea, sarampión, rubiola, paperas, varicela zoster, ese tipo de vacunas que usan virus vivo atenuado son las más potentes en generar esta estimulación T dependiente y poder generar inmunidad a largo plazo. Es por eso que ustedes ven que este tipo de vacunas solo se coloca una sola vez y no se vuelve a colocar más, ¿no? ¿Listo? Pero lo mismo lo que decía, repito. Muy bien. Ok, si tuvieran preguntas, y ahora vamos a empezar a hablar de qué pasa cuando empieza a fallar cada uno de estos tipos de inmunidad, ¿no? Muy bien, chicos. Mientras voy colocando
Si tuvieran alguna pregunta. Ok, vamos a hacerlo. Esto ya va a ser más rápido porque ya la base es lo primero que han visto. Ok, entonces vamos a hablar de la falla de cada uno de los componentes. Ok, la falla en el primer componente que hemos visto, que es la inmunidad innata, o sea, la falla de lo que son los neutrófilos. Ok, la falla de estos neutrófilos es lo que falla de la inmunidad innata y lo que se llama neutropenia febril. ¿Ok? Entonces, cuando uno se enfrenta a un paciente con neutropenia, es una emergencia oncológica, ¿ya? Porque si hay demora en la terapia antibiótica, ¿no? La mortalidad va a aumentar. Si el antibiótico no se inicia en las primeras 24 horas, por ejemplo, tiene una mortalidad de un 50%, ¿no? Y si se demora más, del 48%, si se demora más de 48 horas, llega a ser hasta el 80% de mortalidad, ¿no? La bacteremia es la causa de fiebre en un 25% de los pacientes neutropénicos, ¿no? Las tasas de mortalidad reportadas varían de un 5 hasta un 20%, y es mayor si es que el paciente tiene además una comorbilidad, ¿no? Ok, entonces, ustedes acordaron esto, que los fagocitos, ¿no? Los neutrófilos se van a encargar de controlar las bacterias extracelulares y los hongos, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente con neutropenia, no va a poder controlar este tipo de infecciones, bacterias extracelulares y hongos, ¿ok? ¿Quiénes son las bacterias extracelulares? Principalmente las E. coli, los estafilococos, las pseudomonas, las klebsielas, todas las enterobacterias, ¿no? Shigella, Proteus, Stenostrophomonas, Acinetobacter, todos son extracelulares. Entonces, todo ese grupo de bacterias que deben ser controladas por el sistema fagocitario está fallando. Y además que no pueden controlar a los hongos, ¿no? Tanto levaduriformes como filamentosos, ¿ok? En cambio, cuando falla la inmunidad humoral, lo que sucede son falla en controlar a las bacterias capsuladas, principalmente neumococo, Haemophilus influenzae y meningococo. Y de hongos capsulados, principalmente el criptococo. En cambio, si falla la inmunidad celular, va a fallar el control de los intracelulares. ¿Ok? Todos los intracelulares, TB, legionela, micoplasma, ¿no? Y además de ectoparásitos y mitos. ¿Ok? ¿Listo? Entonces vamos a ver aquí simplemente de que mientras más profunda sea la neutropenia, es mayor la tasa de infecciones, ¿no? Es más alta la infecciones, ¿no? Es lo mismo que yo tenga 500 neutrófilos a que tenga menos de 100 neutrófilos, ¿no? Es mayor la frecuencia de infecciones de cualquier tipo, ¿no? Y severidad también es mayor, la severidad de las infecciones tienden a ser mayores y las bacterias infecciones. Mientras van subiendo los neutrófilos, se van controlando este tipo de infecciones. ¿Okay? Neutropenia febril se define entonces como una temperatura mayor de 38,5 en 2 lecturas o 2 lecturas mayores de 38 por 2 horas, ¿no? Y neutrófilos menos de 500 y además tener un recuento absoluto de neutrófilos menos de 500 células. ¿Ok? Eh, esta neutropenia febril, este episodio, tiende a ocurrir principalmente en un 10 o 15% de tumores sólidos que reciben quimioterapia y en un 80% de los tumores hematológicos que reciben quimioterapia. Entonces, en tumores hay dos grandes grupos, los tumores sólidos y los tumores hematológicos. Los tumores hematológicos hablamos de leucemia, hablamos de linfoma, hablamos de mieloma, ¿ok? Entonces recuerden por qué son neoplasias hematológicas, porque justamente están afectando
a las células que se encargan de control del sistema inmune, que se encargan de controlar todos estos agentes infecciosos, ¿ok? Por eso que la tasa de infecciones es mayor en ese grupo. En cambio, los tumores sólidos no va a golpear la actividad antiinfecciosa del sistema inmune, porque aquí, digamos, un cáncer de mama no afecta en nada al sistema inmune. En cambio, una leucemia, es un progenitor mieloide, sí va a afectar al sistema inmune. O un linfoma que sale de un linfocito B, o si es más atrás, de un pre-B, nos va a afectar la respuesta inmune de tipo, por ejemplo, puede ser humoral o celular, de acuerdo a la rama que esté agarrando, ¿no? ¿Ok? Entonces, esas dos cosas, ¿no? Y la principal etiología en los neutropénicos, estamos hablando de falla fagocitaria, son las infecciones extracelulares. Y los grupos más grandes están los gram positivos, a la cabeza está filococo y estreptococo, y de los gram negativos, E. coli, Klebsiella y pseudomonas, los principales que generan neutropenia. ¿Y de dónde parten las infecciones en los pacientes neutropénicos? Parten de la misma flora propia. Recuerden que todas las mucosas tienen una flora bacteriana propia, ¿no? Entonces, como no hay neutrófilos controlando detrás de las mucosas, hacen translocación bacteriana y no tienen quien controle. Y por eso es que empiezan a aparecer las bacterias. Y en el caso de los gram positivos se debe a que haya lesiones a nivel de la cavidad oral, efecto de la misma quimioterapia, o porque están con dispositivos invasivos, ¿no? Generalmente los catéteres endovenosos, ¿no? Entonces, se colonizan esos catéteres. Recuerden que los gram positivos van a estar, son propios de la flora de piel, no están en la piel, o de la flora oral, ¿no? Y es por ahí donde empiezan a hacer las translocaciones y la bacteremia, ¿no? ¿Ok? Inicialmente, cuando empezó el uso de la quimio y todo lo demás en cáncer, y trajo estos temas de neutropenia, el principal grupo de bacterias que generaban infecciones bacterianas eran las enterobacterias, ¿no? La flora intestinal. Entonces lo que empezaron a hacer es dar un antibiótico como profilaxis para evitar estas bacterias. Entonces empezaron a usar a las quinolonas como profilaxis. Y esto trajo que controlase a las enterobacterias, a E. coli, a Klebsiella, pero quedaron los cocos gram positivos sin control y son los que empezaron a ser los que dominaban las bacterias, ¿no? Luego, con los últimos años, con las nuevas tecnologías y aumento de la resistencia bacteriana, han igualado los bacilos gram negativos y los cocos gram positivos como causas de bacterias en estos pacientes neutropénicos. Están ahora tas con tas, ¿ok? Y el otro grupo que genera fiebre en pacientes con neutropenia vienen a ser los hongos, ¿no? Y que generalmente los hongos son los grupos grandes, los levaduriformes y los filamentosos. Los levaduriformes son los primeros que aparecen después del quinto o séptimo día y el paciente sigue con fiebre, ¿no? Tercer, cuarto día le estás dando antibióticos, estás comiendo bacterias, pero sigue con fiebre. Hay que pensar que se ha metido un hongo. Y los primeros días el hongo que domina son las levaduras, principalmente cándida. Hasta el día 10, el día 11, ¿no? Si persiste con fiebre, empiezan a tallar otros hongos que son los hongos filamentosos. Y ahí están los aspergillus, ¿no? Que ingresan por vía respiratoria. Las cándidas generalmente son también parte de la flora del tubo digestivo. Así como hay translocación bacteriana, también va a haber la translocación de las levaduras, ¿no? Y en estos pacientes que reciben quimio, la quimio, como ustedes, como les dije al inicio, afecta a todo lo que sea epitelio de alto recambio, ¿no? Entonces, todas las mucosas es un epitelio que tiene alto recambio, alto ciclo celular, están recambiándose. Y por eso es que la quimio también golpea los epitelios y produce que se generen úlceras
lo que se llama mucositis, ¿no? Mucositis oral o mucositis del tubo digestivo, ¿no? Y eso hace que este daño de la mucosa favorezca las translocaciones bacterianas y empiecen a hacer las bacteremias, porque no hay sistema de neutrófilos, de fagocitos que estén controlando estas translocaciones, ¿ok? ¿Listo? Y bueno, una vez que tiene un paciente con neutropenia, va a tener que categorizar si es de alto riesgo, de bajo riesgo, y para eso uno utiliza una escala de clasificación de un score que es el score más, ¿no? MASCCC, ¿no? Ok, y eso identifica a grupos de alto o de bajo riesgo para desarrollar complicaciones. Y de acuerdo a eso, poder indicar o se maneja hospitalizado o se maneja de manera ambulatoria, ¿no? Esto tiene una sensibilidad de un 80% y una especificidad de 71%, valor predictivo positivo de 94% y valor predictivo negativo de 39% para poder estratificar adecuadamente a los grupos de riesgo de neutropenia febril, ¿no? Estos son los puntos que evalúa el score más, ¿no? La carga de enfermedad, y si hay neutropenia con síntomas leves, si hay hipotensión, si hay enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si es tumor sólido o tumor de una neoplasia hematológica, ¿no? Y si no ha tenido previamente una infección, y le va dando puntos y uno suma el puntaje, y de acuerdo a eso puede clasificar el ¿no? Más de 21 son los que tienen menos complicaciones, 18% y una muerte 3%. Los de riesgo intermedio son que tienen puntuación entre 19 y 20. Se eleva las complicaciones a un 40% y la muerte a un 14%, ¿no? Y los que son de alto riesgo son los que tienen un score menor de 15, ¿no? Una alta tasa, 79% que se compliquen, mortalidad de 36%, el grupo que se tiene que manejar hospitalizado, ¿no? En la clínica, en los pacientes con neutropenia, en algunos casos la fiebre suele ser la única evidencia de infección, ¿no? Recuerden que no hay neutrófilos, no va a haber inflamación, no va a haber signos de inflamación, no va a ser como nosotros, que nos hinca algo y empieza, si hay infección, se pone rojo, caliente, se hincha y todo, los signos de flebosis. Los neutropénicos no van a desarrollar signos de flebosis y solamente la fiebre puede ser una indicación de que algo severo está pasando, ¿no? Porque la fiebre, si ustedes se recuerdan, se genera a través de la producción de interleuquina C por el tejido donde se está produciendo la injuria, ¿no? En este caso, la injuria por la bacteria, ¿no? Se está destruyendo el tejido. Todas las células de ese tejido pueden producir interleuquinas, ¿no? Y esas interleuquinas 6 es la que genera la fiebre, porque no va a haber células efectoras inmunes que estén generando esas interleuquinas, ¿ok? En ocasiones no hay fiebre, como ancianos o cuando se están usando corticoides, pero puede aparecer hipotermia, hipotensión o deterioro clínico, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta para iniciar el tratamiento empírico, ¿no? De inmediato. Y hemos visto que si uno se demora iniciar el antibiótico en las primeras 24 horas en un neutropénico, tiene el 50% de mortalidad. Es decir, que de 2, 1 se va a morir, ¿no? Bueno, y cuando hace un examen uno tiene que buscar pues senos paranasales, tiene que buscar piel, heridas, tiene que desvestirlo, ir buscando si hay algún sitio afectado, ¿no? La boca, las mucosas, el tracto respiratorio, los dispositivos invasivos, si no están afectados, ¿no? Y el tratamiento, en este caso, hay que iniciar, a pesar de que el 20% se asocian a bacteremias, o sea, todas las neutropenias febriles van a tener un 20% que son asociados a bacteremias, ¿no? En otros, no, ¿no? Entonces las neutropenias, los episodios de neutropenia se pueden clasificar como neutropenia, neutropenia febril con foco documentado, en la cual uno documenta el foco a través
de una imagen, por ejemplo, una neumonía, o a través de un cultivo positivo, ¿no? O sea, documentado. Eso se llama neutropenia febril, microbiológicamente documentado, neutropenia febril clínicamente documentado, o sea, puede tener cultivos negativos, pero por clínica te encuentras una celulitis o encuentras una artritis, ¿no? Signos de flor, hinchada, dolorosa, ¿no? O secreción purulenta por alguna herida que se haya realizado. O la otro grupo sería neutropenia febril, con foco no documentado, ¿no? El grupo grande de las neutropenias es neutropenia febril foco no documentado, que viene a decir el 40%. Neutropenia febril microbiológicamente documentado es el 30% y la clínicamente documentado es un 30% también, ¿no? ¿Okay? Entonces, cuando uno inicia un tratamiento empírico de neutropenia febril, la cobertura antibiótica tiene que agarrar también a Pseudomonas aeruginosa. ¿Okay? El antibiótico que uno escoja tiene que ser un antibiótico que tenga actividad contra Pseudomonas. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los antibióticos que tienen actividad contra Pseudomonas? Tenemos encefalosporinas de tercera generación, que sería la ceftoxibine, cefalosporinas de cuarta generación, que sería cefepime. Luego están los carbapenémicos, que serían meropenem y doripenem, porque ertapenem no tiene actividad contra Pseudomonas. Y luego tenemos a los aminoglicósidos, gentamicina o amicacina. Y luego tenemos a las quinolonas, que la ciprofloxacina es la que tiene mejor actividad anti-pseudomonas que levofloxacina, ¿no? Entonces aquí el tratamiento que se va a iniciar es un tratamiento empírico, ¿no? Porque no tenemos aislamiento, y el tratamiento que se tiene que iniciar es con un antibiótico que tenga actividad anti-pseudomonal. Entonces uno puede escoger ceftaxibine, cefepime o meropenem, ¿no? Por eso es que este estudio hace una comparación, ¿no? Cámara y colaboradores hacen una comparación de meropenem solo versus meropenem más amicacina, ¿no? Combinando dos antibióticos que tengan actividad contra pseudomonas, ¿no? Obviamente que vamos a agarrar a todas las bacterias, a todos los bacilos gram negativos, ¿no? Y además estamos cubriendo pseudomonas, ¿no? Entonces aquí dice que meropenem fue mejor tolerado y con más eficacia. O sea, no vio ventajas de combinar meropenem con amicacina, ¿no? Monoterapia con meropenem es suficiente, ¿no? Este es otro autor que estudió la asociación piperacilina tazobactam, es el otro beta-lactámico, ¿no? Una penicilina con actividad antipseudomonal, ¿no? Que la combina con tobramicina, ¿no? Otro aminoglicósido con actividad antipseudomonal versus piperacilina ciprofloxacina, ¿no? 94 versus 96, dando aquí en el segundo, ¿no? Entonces, ahí van por ahí, pero no tuvieron diferencias significativas, ¿no? Y luego Paul y colaboradores hacen ya un compendio, es un metaanálisis de todos los estudios de incluido hormonoterapia o biterapia en neutropenia febril, ¿no? ¿Y qué es lo que detecta este metaanálisis? La terapia combinada fue menos efectiva cuando se cubría el mismo espectro. No se encontró beneficio clínico sinérgico in vitro y la combinación con un glucósido no tuvo un impacto, ¿no? Entonces tiene mayor riesgo de daño renal y fue también no apropiada, ¿no? Entonces, en la actualidad se trata de usar un antibiótico como monoterapia de amplio espectro con actividad antipseudomonal. Nosotros iniciamos piperacilina tazobactam y la otra alternativa es meropenem, ¿no? Esos dos, solito, ¿ok? Entonces ahí estamos cubriendo gram negativos, bacilos gram negativos y estamos cubriendo a pseudomonas, ¿no? Luego viene la otra cobertura, que es la cobertura contra los gram positivos. Entonces uno se pregunta, ¿necesita cobertura para gram positivos? Y ahí va a depender, ¿no? Va a depender
Si es que tenemos CBC, porque sabemos que ahí están los gram positivos, ¿no? Si tenemos mucositis, ¿no? Si hecho daño mucoso oral, que van a estar los estreptococos, Streptococcus viridans, Streptococcus del grupo A, y si es que ha hecho hipotensión, porque si ha hecho hipotensión es una indicación de poder usar un antibiótico con actividad contra cocos gram positivos. ¿Okay? Comparó el doctor, ¿no? Este estudio lo que hace es comparar si yo puedo iniciar empíricamente piperacillina tazobactam solo o piperacillina tazobactam más vancomicina, ¿no? O sea, sin guiarme de otras indicaciones, ¿no? O sea, tratando de hacer una cobertura más amplia, ¿no? Entonces, este metaanálisis no evidencia que hubiese un impacto de iniciar una vancomicina como terapia empírica y no se recomienda como tratamiento estándar, ¿no? Entonces, no está recomendado iniciar empíricamente en la evaluación inicial la cobertura contra cocos gram positivos con vancomicina, ¿no? ¿Okay? Hay ciertas indicaciones o ciertas circunstancias en la cual uno sí tiene que usar este banco, ¿no? Que es inestabilidad hemodinámica, que tenga neumonía documentada, que tenga un cultivo positivo para cocos gram positivos, que tenga una sospecha de una infección relacionada a catéter, que sea una infección de piel y partes blandas, que esté colonizado con aureus multiciliar resistente o que tenga una mucositis severa, ¿no? En estas condiciones, la terapia empírica inicial debe ser iniciada con vancomicina que tiene actividad contra cocos gram positivos, ¿no? No olvidarse metronidazol para cubrir anaerobios, ¿no? Y también hay que tener presente cómo está la tasa de resistencia bacteriana en sus centros hospitalarios, ¿no? Cómo está el porcentaje de BLES, de KPCs, ¿no? De MRSA o de enterococo vancomicina resistente, en la que va a ser indicado usar, por ejemplo, aquí el misolid, aquí en MRSA banco, en KPC colistina, figeciclina, ¿no? En BLES usar un carbapenems, ¿no? ¿Okay? Y para los anaerobios, no olvidarse cubrir también anaerobios, principalmente si se están afectando estos puntos, ¿no? Una mucositis necrotizante, sinusitis, celulitis, periodontal, perirectal, infecciones intraabdominales o infecciones pélvicas. Doctor, disculpe interrumpirlo. Son Sí. media y tenemos una clase próxima. No sé si le dejaríamos 5 minutos Ya. para que pueda concluir. Ya listo, están en 5 minutos y ahí Genial, doctor. terminamos esta reunión, ¿ya? Gracias. Entonces, para que vayamos. Okay. Entonces, en neutropenia, como decía diciendo, vamos a iniciar los antibióticos. La cobertura inicial va a tener que ser con monoterapia con un antibiótico que tenga actividad anticelular. ¿Okay? A eso le vamos a agregar un antibiótico para cocos gram positivos si es que tiene las características que mencionamos, si tiene hipotensión, si tiene neumonía, si tiene infección de piel y partes blandas, si tiene mucositis. ¿Okay? Si encuentran eso, o si tiene una infección asociada a un catéter, ¿no? Un catéter eritematoso se agrega a este antibiótico inicial vancomicina. Si no lo tiene, no es necesario usar vancomicina. ¿Okay? Uno empieza la terapia y en el camino, si la neutropenia sigue con fiebre después de los 3 o 4 días, hay que pensar en los hongos, porque empiezan a tallar los hongos. Y aquí hay que hacer la cobertura contra levaduras. El primer grupo que entra a tallar son levaduras. ¿Quiénes son ahí? Las cándidas. ¿Okay? Empezamos a dar tratamiento contra cándida, que vendría a ser con quinocandina, que sería caspofungina o micafungina o amidolafungina, y
Y otro antifúngico podría ser un polieno, que serían las anfotericidas, ¿no? ¿Okay? Si persiste febril después de haber iniciado el tratamiento antifúngico, empieza a tallar después de los 10 o 11 días lo que se llaman los hongos filamentosos. Y ahí hay que hacer imágenes porque estos filamentosos ingresan a través de la vía respiratoria, ¿no? Y uno tiene que buscar ahí su lesión a nivel pulmonar y además un marcador en sangre que es el galactomanal, ¿no? Y ahí la cobertura para este grupo va a variar. Se usa o bien anfotericin, que es una cobertura amplia para todos los tipos de filamentosos, o unos azoles que deberían a ser boriconazol o isabuconazol, que son los que tienen actividad contra este grupo. ¿Okay? Entonces, muy bien, esa es la falla de este grupo de infecciones cuando falla la inmunidad innata. ¿Okay? Simplemente para poder, también hay falla de la inmunidad humoral, ¿no? Estamos hablando del linfocito B. Y un ejemplo clásico de la falla de esta inmunidad humoral son los pacientes que sufren de mieloma múltiple y los pacientes que han sido esplenectomizados, ¿no? Como han sacado el vaso, ahí se encontraban el grupo grande de linfocitos B, entonces van a haber falla. Entonces este grupo va a ser infecciones por neumococo, por meningococo o por Haemophilus influenzae. Por eso es importante vacunar a los esplenectomizados contra estos tres tipos de agentes infecciosos, ¿no? Tienes vacuna contra el neumococo, vacuna contra meningococo y vacuna contra Haemophilus influenzae. La tasa de infección después que uno retira el vaso va disminuyendo, ¿no? Desde un 30-35% en el primer año hasta un 5 o 2% después de los 5 años. Por eso es que hay que vacunar este grupo. Y luego están las infecciones por la falla de la inmunidad intracelular, ¿no? Básicamente el ejemplo clásico es la infección por VIH, ¿no? Okay, ustedes van a tener un capítulo de VIH, el VIH va a golpear el CD4, va a disminuir, no va a haber quien active el sistema inmune y esto va a generar este tipo de infecciones, ¿ok? Listo, y para terminar, hablar de solo de lo que son infecciones con el uso de agentes biológicos, ¿no? En la actualidad ha desarrollado tanto la terapia anticancerígena y la terapia también contra enfermedades autoinmunes, y ahora se están produciendo anticuerpos monoclonales, ¿no? Anticuerpos monoclonales que van dirigidos hacia ciertas moléculas, pero que también golpean al sistema inmune, ¿no? Entonces, eso hace de que se afecte una rama del sistema inmune y los vuelvan susceptibles. Un ejemplo casi clásico, por ejemplo, es el uso de bortezomib, que es un anticuerpo monoclonal para el tratamiento de mieloma múltiple. Va dirigido contra un fagosoma que se genera en mieloma, ¿ok? Y esto hace que sean susceptibles a que falle la inmunidad celular, ¿no? Entonces, estos pacientes de mieloma que son tratados con bortezomib, además de que tienen la falla humoral, van a tener la falla celular. Y esto va a hacer que sufran mucho de reactivaciones de herpes zóster, ¿no? Por ejemplo, el herpes zóster es un marcador, es un heraldo de que está fallando un sistema inmune de tipo de células T, ¿no? De la inmunidad adaptativa, ¿no? Entonces, algo está fallando ahí, entonces ya son dos sistemas que empiezan a fallar, ¿no? Y así uno tiene que ir conociendo, ¿no? Qué va golpeando, ¿no? ¿Qué está golpeando? ¿Qué rama de la infección está golpeando? La innata, la humoral, la celular, ¿no? Y con eso ustedes pueden deducir a qué va a ser susceptible cada uno de estos pacientes. ¿Okay? Muy bien. Nada más, si tuvieran alguna pregunta, algún tema alguna duda, podemos conversar.
Tal Creo vez que... sí. Sí. Diga, doctor, disculpe. Sí, tal vez podemos ampliar en otra charla algunos detalles de, de infecciones en trasplante de médula ósea, por ejemplo, ¿no? Que también quedó pendiente, ¿no? Claro, doctor, se podría conversar para ver un horario y sí, sería posible. Sería muy Claro. bueno. Ujú. Ya, muy bien. Ok, chicos, entonces, si hubiesen preguntas, si no, ahí quedamos y buenas noches con todos. Listo, Gracias, doctor. doctor. Gracias.